El título de este mensaje es "Listos cuando tú lo estés", y vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Amén. En la versión NTV este versículo dice, dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Oremos una vez más al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por tus siervos que han sabido hacer perdurar lo que tú inspiraste, Señor, lo que tú hablaste a través de los siglos, Señor. Han sabido perdurar tu enseñanza de la misma forma que Pablo le dice a Timoteo que pueda enseñar. Te pedimos que nosotros también podamos seguir siempre enseñando a las personas con amor, Señor, con mucha paciencia, con mucha diligencia, Jesús. Te pido que yo en este momento también pueda compartir una palabra que sea útil para el aprendizaje de cada uno de los que está escuchando, y también para mi propio aprendizaje, como solemos decir. Te damos muchas gracias porque tú harás la obra, Señor. Tú has preparado esa tierra en los corazones para que la semilla pueda ser plantada y crecer y dar mucho fruto. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sea o no el tiempo oportuno. O sea, quédense con esa frase. Antes de partir explicando esta palabra y un poco a modo de anécdota, este mensaje fue inspirado porque hace tiempo, cuando hacíamos más cultos grabados, le pedí a alguien que grabara un mensaje a Eben Vega, y cuando me mandó el video, me lo mandó por una aplicación o por una página que se llama WeTransfer. Y la aplicación decía: listos cuando tú lo estés. Y yo pensaba que era el título del mensaje, pero en realidad era un mensaje que tira la aplicación y que se refiere a descárgalo cuando tú quieras. Pero al final el Señor terminó inspirándome a mí a través de esas palabras, y pude escribir este mensaje: listos cuando tú lo estés. Y ahora, ya hablando un poco más centrado, el tiempo siempre suele ser, suena raro. El tiempo suele ser una de nuestras mayores limitantes en la mayoría de las cosas. En la universidad, supongo que incluso también en los trabajos, muchas veces nos dan fechas límite para poder entregar proyectos, para poder entregar trabajos. Tenemos en la universidad límites de fecha autoimpuestos, básicamente, para poder estudiar para una prueba, que a veces suele ser a última hora. Amén. Bastante loco, por eso me anima a seguir compartiendo esto, porque me dice que es del Señor. Y nos ponen fechas límite, ¿cierto? Y muchas veces comenzamos a hacer las labores, como recién decía, muy justos con el tiempo. Yo mismo me he encontrado haciendo una prueba o un trabajo a última hora, muy tarde en la noche, con pocas horas para poder entregarlo, y al final uno termina súper estresado. Quizás los que han estado en esta situación se han dado cuenta que son mucho más productivos cuando trabajan bajo presión, y se les hace mucho más sencillo trabajar en estas condiciones. A veces resulta muy necesario porque hay tantas cosas que tenemos que hacer que el tiempo no nos da, y tenemos que nosotros inventar básicamente cómo ajustarlo. Y resulta necesario hacer las cosas apurado, pero hacerlo de esta forma constantemente puede ser muy perjudicial para la salud. Puede ser muy perjudicial para la salud hacer las cosas siempre a última hora. Uno se da cuenta que trabaja mejor bajo presión, pero a la larga uno no trabaja mejor, uno termina no pudiendo hacer nada. Termina con muchos problemas del sistema nervioso, problemas para dormir, etc. Pablo le dice a Timoteo que es necesario predicar sea o no el tiempo oportuno. Y yo no sé si he dicho esto antes predicando, o quizás lo dije en una clase de escuela dominical. La frase, algunos piensan que es Dios obra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso en realidad es imposible, es ilógico, es incluso una herejía, porque Dios no puede obrar fuera de tiempo. Dios siempre está justo en el tiempo. No se retrasa, no se adelanta, Él siempre hace las cosas en el momento preciso. Y es por eso que la frase es predica a tiempo y fuera de tiempo, en la versión Reina Valera. Lo que quiere decir el apóstol aquí es que no hay que predicar solo cuando vemos una necesidad
No hay que predicar solo como algunas personas lo hacen, que ven a alguien triste y van y le dicen, oye, ¿sabes que Dios te ama? No se trata de hacerlo así todo el tiempo. Hay veces que es necesario, pero no podemos simplemente estarnos aprovechando de las personas que están en cierta debilidad para compartir un mensaje que al final van a recibir casi por despecho. Tenemos que también predicar a las personas cuando su necesidad está latente, cuando esta necesidad no la podemos ver, de modo que el Señor pueda llevar finalmente a cabo sus planes. Y esto es un poco más fácil de entender cuando pensamos en una persona que tiene depresión. Muchas veces la depresión es silenciosa. No nos damos cuenta que alguien está deprimido, no nos damos cuenta que incluso una persona que quizás se ríe mucho, cuenta muchos chistes, está pensando suicidarse. Lo notamos al final cuando la persona ya comete esta acción y ya no hay vuelta atrás. ¿Tendríamos que predicar en el momento en que vemos esa necesidad a causa del suicidio? ¿O tendríamos que predicar antes, incluso sin saber que había un problema? Obviamente tenemos que predicar antes de conocer este problema, porque si es demasiado tarde no hay nada que hacer. Por esto el punto número 1 es el tiempo del prójimo. Algunos dicen que fue el emperador Napoleón y otros le atribuyen la frase al rey de España, pero se dice que uno de estos dos dijo, vístanme lento que llevo prisa. Y quizás para nosotros es un poco difícil de entender porque supongo que aquí nadie lo viste la mamá, ni el papá, ni el esposo. Pablo, te viste la Dani, ¿o no? No, ¿cierto? Entonces, para que podamos entender un poco más esta frase, tenemos que pensar en nosotros mismos. Vestirnos nosotros mismos. Muchas veces nos encontramos con mucha prisa para salir a algún lugar y decimos voy a ahorrar tiempo. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos primero las zapatillas o los calcetines, las zapatillas, y después cuando intentamos ponernos los pantalones, no entran. Quizá porque el pantalón es muy apitillado, como lo usaba el Irra, o quizá porque el zapato es muy grande, o por cualquier otra cosa. Intentamos ahorrar tiempo poniéndonos primero los zapatos, pero después nos damos cuenta que cuando nos queremos poner los pantalones, perdimos más tiempo porque tuvimos que sacarnos los zapatos, ponernos los pantalones y ponernos los zapatos de nuevo. Al final, si nos vestimos con mucha prisa, terminamos atrasándonos más. Si lo hacemos lento, podemos optimizar el tiempo. Y es verdad que queda muy poco tiempo para la venida del Señor. Es algo que repetimos constantemente, es algo que oímos en todos lados y a veces lo decimos incluso a modo de chiste cuando vemos algo muy tonto. Decimos, Señor, ven pronto, vienen cosas peores, dice la Biblia. Sabemos que el Señor viene pronto, pero tenemos tanta prisa que tenemos que hacerlo con calma. La predicación de la palabra del Señor. Tenemos tanta prisa, se acerca tan rápido esta venida que tenemos que predicar un montón. Pero tenemos que hacerlo con mucha calma porque si lo hacemos a tontas y a locas, va a llegar el tiempo de esta segunda venida y no vamos a haber logrado nada. Probablemente habríamos estropeado todo con nuestras buenas intenciones que estaban mal encaminadas. Si nos preguntamos cómo es que una predicación puede no dar un buen resultado o dar definitivamente un mal resultado, entonces tenemos que remontarnos a la predicación de la semana pasada que nos compartió la Dani o a la predicación de la semana antepasada que nos compartió Iván. Si estamos demasiado apurados por predicar el mensaje de la cruz, es muy probable que nos olvidemos de un elemento fundamental, un elemento central de la predicación, que es el amor. Si nos olvidamos de este amor, simplemente vamos a repetir un montón de palabras, un montón de frases que por sí solas no valen nada. Un montón de argumentos, vamos a intentar debatir y ganar debates, pero no vamos a intentar hacer discípulos y eso no nos sirve de nada. Hacer discípulos es lo que hizo Jesús, entablar una relación de amistad en la que el maestro y el discípulo eran muy cercanos, y así que el discípulo pueda aprender la forma de vida del maestro. Nosotros no podemos simplemente predicar así como si nada, no podemos pensar que no relacionándonos con la gente, quizá encerrándonos constantemente en la iglesia o en nuestras casas, vamos
me refiero al contexto normal que vivíamos antes, vamos a poder construir una predicación que pueda llegar al corazón de las personas. No podemos hacer eso. Tenemos que forjar relaciones que lleven a las personas a vernos a nosotros como ejemplos a seguir. Cuando Pablo le dice a Timoteo que predique sin importar si es o no el tiempo oportuno, no se refiere a hostigar a las personas instándolas a convertirse al cristianismo. Se refiere, perdón, se refiere a que su vida, tu vida, mi vida, nuestra vida, tiene que reflejar constantemente al Señor. Tiene que reflejar constantemente la vida de Cristo. Y tenemos que tener una preocupación sincera por el prójimo tal como Él tuvo. Y así poder tener un mensaje que sea íntegro, un mensaje que sea total, que no sea solo de palabras, sino que también sea de hecho. No podemos estar diciéndole a la gente que se arrepienta de su pecado si no entienden y no conocen en lo más mínimo a Dios y no creen en la Biblia. ¿Por qué alguien que no cree en la Biblia haría caso a las instrucciones que están escritas en ella? Me acuerdo que una vez preguntaron ¿qué versículo bíblico le dirías a tu compañero ateo o no cristiano que está muy triste? Y la verdad es que yo pensaba que en realidad no le diría ningún versículo, porque no necesariamente, quizá muy poco probable que vaya a ser de consuelo, que vaya a ser útil decirle algo que esa persona no cree. No podemos convencer a alguien de creer solo porque nosotros creemos. El convencimiento de pecado viene dado por el Espíritu Santo. Y si verdaderamente nosotros estamos llenos de ese Espíritu, de tal forma que el amor de Dios rebosa en nuestras vidas, la gente se va a dar cuenta que nosotros somos distintos y se va a acercar. El mismo Espíritu que vive en nosotros va a comenzar a tocar la vida de esa persona para convencerla de pecado y la va a acercar a nosotros para que nosotros podamos actuar como cierta guía. Cuando la gente se interesa, cuando la gente quizá de repente no se van a acercar a ti diciendo sabes que tengo un problema y como tú eres cristiano quiero que tú me ayudes. Quizá en alguna ocasión se van a acercar buscando debatir una idea, y ahí es correcto responderle y hacer un intercambio de opiniones. No como cuando es un monólogo y uno de la nada empieza a imponer sus creencias. Cuando tenemos el momento preciso para compartir lo que creemos y sabemos que es real es cuando se presenta la oportunidad, cuando el otro quiere. Exacto, nosotros no estamos llamados a convencer a nadie. Esa es la tarea del Espíritu Santo. No es nuestro tiempo el que tenemos que seguir. Nosotros podemos estar súper preparados con conocimiento bíblico, con conocimiento teológico, pero no sirve de nada nuestro tiempo en este caso. El que importa es el tiempo del prójimo. Cuando esa tierra sea fértil y esté preparada para recibir la semilla y germinar correctamente, es cuando nosotros tenemos que sembrar la semilla. No podemos esperar que porque tiramos una semilla, la tierra se adapte para que pueda crecer. Tenemos que preparar la tierra o esperar que esta tierra esté preparada para poder empezar a predicar. Nuestro amor y respeto son lo que prepara la tierra para que ésta pueda crecer y no al revés. Punto número 2, el tiempo de Dios. El que manda siempre es Dios. De eso no hay ninguna duda. Pero este punto quizá puede ser un poquito más complicado. Partamos diciendo que hay excepciones puntuales al punto número 1. Porque es claro que es mucho más fácil aplicar estas cosas cuando nos relacionamos constantemente con las personas, sea en la universidad, en el trabajo, quizá en el vecindario. Es mucho más fácil aplicar esto, pero es mucho más fácil forjar una relación con gente que vemos de forma constante o con la que nos comunicamos de forma constante. Pero hay gente que es muy probable que no veamos, que veamos una sola vez y no la veamos nunca más en la vida. Y no podemos simplemente decir, otra persona seguramente la ve más seguido, le dejo la tarea de predicar a esa otra persona. Porque cuando el Señor nos llama, cuando el Espíritu Santo nos mueve a hablar de Dios a una persona, por ejemplo en la micro,
que es creo que algo muy común, que el Señor le diga a alguien, ya, dile a él que yo lo amo. Tenemos que hacerlo, porque no sabemos qué va a hacer de esa persona en los siguientes 10 minutos, no sabemos qué va a hacer de esa persona en el momento en que se baje de la micro y se vaya para su casa a hacer quién sabe qué. No sabemos qué va a pasar con esa persona, y si el Espíritu Santo de Dios nos mueve a predicar, tenemos que entender que es el tiempo preciso para realizar esta acción. Y no tiene por qué ser no tiene por qué ser un discurso extenso, no tiene por qué ser quizá como los discursos de Pablo en la Biblia. No, puede ser algo súper sencillo como decirle a alguien, Jesús te ama. Son palabras que podemos pronunciar en un par de segundos y que, aunque no lo creamos, pueden tener un impacto tremendo en la vida de otra persona. Como planteaba en el ejemplo del principio, de repente la gente está muy triste, está con una gran depresión y no lo sabemos, y este Jesús te ama, este enterarse de que hay alguien que te ama y que se preocupa por ti, puede tener un impacto tremendo y puede quitar, quizá no la depresión en sí, pero puede quitar esta ideación suicida, este sentimiento de que como no valgo para nadie, mejor me mato. Unas palabras tan simples como Jesús te ama pueden cambiar la vida completa de una persona. Si Dios nos mueve algo como eso, entonces no importa lo poco preparados que estemos o que nos sintamos teológicamente o como personas para hablar, porque es el tiempo de Dios y tenemos que respetar su tiempo y no el nuestro. Una vez más, es el tiempo de otro y no el tiempo de nosotros. Y quizá decía que es un poco más complicado, y quizás que es más complicado este punto porque a veces nos sentimos demasiado mundanos para creer que Dios nos está dando una instrucción directamente. ¿Por qué Dios nos mandaría a nosotros a cumplir una tarea tan importante si hay tantos otros siervos que son más fieles que yo? Eso es lo que uno piensa. Y tendemos incluso a creer que es el diablo que nos está intentando engañar, o que somos nosotros mismos. Quizá que en nuestra mundanidad estamos perdiendo humildad, nos estamos creyendo demasiado grandes, y es por eso que en nuestra mente inventamos que Dios nos habló y un montón de cosas. Y eso es algo también que se da mucho cuando el Señor mueve a alguien a hablar en lenguas. Mucha gente piensa que es mejor no hacerlo porque podría ser el diablo que te está incitando a decir algo que no corresponde, o que tú eres tú mismo quien esté inventando palabras. No tenemos que creer eso. Tenemos que confiar en que es Dios quien nos está hablando. Tenemos que saber distinguir su voz. Antes de entrar a la universidad, yo postulé una beca interna de la misma universidad, obviamente. Y los requisitos de esta beca yo no los cumplía. Había que tener sobre 700 no sé cuántos puntos en la prueba de lenguaje y matemática, y yo tuve con suerte 600. Y me llamaron un día después de rendir la PSU, después de que ya tenía mis resultados, y me dijeron que me gané la beca. Y yo le digo, ¿en serio? Yo pensé que me estaban quizá gastando una broma, o en realidad no tengo idea qué pensé, pero no pensé que fuera en serio, que quizás se habían equivocado. Pensé que era un error, en vez de pensar que, en vez de alegrarme porque me había ganado esta beca sin siquiera tener ningún mérito. No se trata de nosotros, no se trata de lo que hacemos, no se trata de nuestros méritos, no se trata de lo que hacemos, solamente se trata del Dios que está en el cielo. Es Él el que determina cómo hace las cosas. Si Él te dice a ti que prediques a alguien, es Él el que va a poner las palabras en tu boca para que tú puedas hablar. No importa cuánto te hayas equivocado en la semana, a veces incluso contamos los días que llevamos sin pecar, y cuando llevábamos un mes sin cometer X pecado y después hacemos algo que no le agrada a Dios, nos sentimos terrible y sentimos que no valemos nada. Y yo te digo, no importa cuánto te hayas equivocado en esta semana, no importa cuánto te hayas equivocado en este día, si tú verdaderamente estás arrepentido de este pecado y el Señor determina que te quiere usar, de nuevo, no por tus méritos, entonces tienes que alegrarte y obedecer, porque Él no se equivoca. No tienes que pensar tanto en ti, tienes que pensar más en el Señor, y en consecuencia tienes que pensar en el prójimo. La Dani lo decía la semana pasada. No podemos decir, también lo decía el Iván antes, no podemos decir que amamos a Dios y al final no preocuparnos por nuestro prójimo, preocuparnos más por nosotros, por nuestra vergüenza. No podemos. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos lo suficiente para creer que Dios nos ha amado y nos ha dado una gran tarea
a pesar de nuestra sociedad, entonces nunca vamos a poder amar al prójimo, nunca vamos a poder cumplir la gran comisión. Pero en realidad eso que dije de que si no nos amamos a nosotros mismos, no es tan así, porque en realidad todos nos amamos a nosotros mismos. Si bien hay gente que no aprecia su vida, que busca, como el ejemplo más recurrente, suicidarse, al final la gente siempre busca lo que cree que es mejor para uno. Cada uno se ama y cada uno busca lo que es mejor para sí mismo según su propia opinión. Entonces cuando Jesús dice en Mateo, creo que en Mateo, que el gran mandamiento, los dos más grandes mandamientos son amarás al Señor con todo tu corazón, etc. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está diciendo primero ámate y después vas a poder amar a tu prójimo. Lo que el Señor está diciendo es, como tú ya te amas, como tú ya tienes amor por ti mismo, entonces ve y con esa misma medida e incluso más, ama a tu prójimo. Así como buscas siempre lo mejor para ti, lo que más te gusta, también busca lo mejor para el prójimo. Y lo mejor es el Señor mismo. Y al final pone este orden de amarnos. Primero es amar al Señor, luego amar al prójimo y luego amarse a uno mismo. No en cantidad, no sería raro ama a tu prójimo como a ti mismo y en realidad amas más a tu prójimo que a ti. No tendría mucho sentido. Se refiere al foco del amor. Pon tu foco de amor primero en Dios, después en tu prójimo y después al final en satisfacerte a ti mismo. Y a modo de resumen y de forma bien dicotomizada, creo que cuando se trata de no hablar, tenemos que pensar en el tiempo del prójimo. Y cuando se trata de abrir la boca, de sí hablar, es que tenemos que pensar en el tiempo de Dios. A veces creemos que estamos completamente preparados, que podemos recitar la Biblia de memoria, pero al final solo buscamos ganar discusiones, buscamos ganar debates y tener los mejores argumentos. No respetamos el tiempo del prójimo y lo instamos, lo hostigamos tanto a que se convierta al cristianismo que al final no quiere saber nada de esos canutos molestos, esos canutos peleadores. Y en otras oportunidades creemos que no somos nada porque hemos tenido altos y bajos con Dios, porque nos ha ido mal nuestra relación con Dios. Y sin embargo estamos profundamente arrepentidos, pero no sabemos levantarnos en el momento que Jesús nos extiende la mano y nos da una tarea importante. Nos quedamos callados cuando deberíamos estar hablando y perdemos la oportunidad de dar a conocer el mensaje de la cruz a otros. ¿Qué tal si cambiamos un poco esta fórmula? ¿Qué tal si entendemos que no somos mejores que nadie y empezamos a escuchar, pero al mismo tiempo entendemos que es el Señor el que nos está llamando, nos damos cuenta quién nos llama y aprendemos a hablar cuando sea necesario? Al final todo se trata de tiempo. Como dijo Salomón en Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo para que escuchemos, hay un tiempo para que hablemos, hay un tiempo para que callemos, hay un tiempo para absolutamente todo. Tenemos que mejorar con nuestra comunión con Dios. Si queremos discernir bien cuándo es el tiempo de Dios, cuándo es el tiempo de las personas, tenemos que mejorar nuestra comunión con Dios. Así y solo así podremos mejorar nuestra comunión primero con nuestros hermanos y nuestra comunicación con los que están perdidos. No hay otra forma de discernir el tiempo perfecto para los planes del Señor. A ver si oramos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor. Tú no eres un Dios egoísta, tú no eres un Dios que obre solo para sí mismo. Tú te tienes como el mayor ser de todo el universo porque lo mereces y aún así tú siempre estás velando por nuestra seguridad, por nuestro bienestar, por nuestra prosperidad. Tú no eres un Dios egoísta. Si tú quieres lo mejor para ti, también traes con eso lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener ese carácter, el mismo carácter que tuvo Jesús, que buscaba siempre el bien para el prójimo, que siempre está buscando el bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner al otro en primer lugar y a nosotros ponernos al final. Ayúdanos, Señor, a respetar el tiempo perfecto de las personas y tu tiempo perfecto. Necesitamos hacer las cosas bien. No queremos hacer las cosas apurados. No queremos hacer las cosas con tanta prisa que al final las arruinamos. Queremos hacerlas con calma, Señor Jesús. Y para eso tenemos que respetar los tiempos
tenemos que respetar los tiempos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a respetar el tiempo del otro y forjar relaciones sanas que nos lleven a conducir al otro por tu camino, Señor. Y al mismo tiempo ayúdanos, Señor, a amar tanto, tener tanto amor que nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de la vergüenza, de la timidez y predicamos a aquel que no conocemos, aquel con el que no existe esa confianza de la relación. Ayúdanos, Señor, por favor, a discernir cuándo hablar y cuándo callar. Te damos muchas gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.